En Juan capítulo 11, On John el Evangelio de chapter Juan 11, capítulo 11, encontramos la muerte de Lázaro. we find the death of Lazarus. Tal vez muchos han escuchado de Lázaro. Probably a lot of you have heard about Lazarus. Dice en el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. ¿Estaba qué? Enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y lo ungió con sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y oyó pues que estaba enfermo, y se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos aprenderte para matarte. Realmente dice: ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús y le dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. En otras palabras, le dijo: no tengo miedo, sé lo que estoy haciendo y sé por qué lo estoy haciendo, y yo camino en luz y no tengo por qué tener temor de nada ni de nadie. Hace mucho mi pastor me enseñó A long time ago, my pastor taught me que el que teme a Dios that the one that fears God y camina en el temor de Dios and walks in the fear of God no le tiene miedo a nada ni a nadie. is not afraid of anything and anybody. Pero el que no tiene temor de Dios But the one that doesn't have fear of God, le tiene miedo a todos y a todo. it's afraid of everything and everyone. Jesús dijo: yo no tengo miedo. He said, Jesus Porque says, sé lo I'm que not estoy afraid haciendo. because I know what I'm doing. Versículo 11, dicho esto, Verse 11. les dijo: pues nuestro amigo Lázaro duerme, mas vamos para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Ellos escucharon que estaba enfermo, pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos respondieron, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que para que creáis. ¿Para qué? Para que crean. Dice: mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos junto con él. Dice la escritura que Lázaro, Marta y María eran hermanos los tres. The scripture says that Lazarus, Martha, and Maria, the 3 of them were sisters Y and esta brother. familia era una familia que estaba muy cerca de Jesús. And this family was a very close family to God, to Jesus. Era una familia donde Jesús compartía con ellos continuamente en su casa. It was a family that Jesus will continuously be sharing with them. Ellos seguían sus enseñanzas They will follow his teachings, y caminaban muy cerca de él. and they will walk closely to him. Entonces ellos constantemente veían los milagros de Jesús, So they constantly saw the miracles of veían las Jesus. sanidades, They saw the healings. veían todo lo que Jesús hacía, They saw everything that Jesus will do. y sobre todas las cosas tenían una confianza en Jesús, But in overall, they have a lot of trust on porque Jesus, sabían que Jesús era poderoso para hacer cosas sobrenaturales. because they knew that Jesus was powerful to make overcoming things. Pero llegó el momento donde su hermano Lázaro cayó enfermo But there was a time where Lazarus got sick, y estaba muy enfermo, and he was very sick. y ahora lo vemos que era una enfermedad mortal. And now we see that it was a very mortal Cuando sickness. ellos estaban pasando por esa When situación, they were going through that situation, sus 2 hermanas envían a unos hombres his 2 sisters sent a para que le couple digan men a Jesús: so they can tell el que Jesus, tú amas está gravemente enfermo. the one you love is very sick. Y entonces Jesús sabía lo que estaba pasando Jesus knew what was en su happening espíritu, in his spirit, no por lo que los mensajeros le habían dicho. not for what the messengers told him. Y entonces
Entonces les dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, So he told his disciples, this sino es sickness is para not que for la death, gloria de Dios se but it's manifieste for the glory of God y get para que el manifest, Hijo del Hombre and sea for the Son of glorificado. God will be glorified. Y entonces los mensajeros se regresaron So the messengers went back, y Jesús se quedó 2 días más en ese lugar. and Jesus stayed 2 more days in that Y place. justamente cuando Lázaro murió, And when just when Lazarus died, entonces le dice a sus discípulos, levántense, vámonos, he tells his disciples, get up and let's porque go, vamos a ir a despertar a Lázaro. because we're going to go wake up Lazarus. Está dormido. Oh, he's asleep. Y entonces les habló claramente. And so he clearly spoke to them. Les dijo, Lázaro ya murió. He said, Lazarus has Y died. entonces eso causó un impacto muy fuerte en el corazón de los discípulos. So that has a very deep impact in the heart of the Porque disciples, sabían que Lázaro era muy cercano a él, because they knew that Lazarus was very que close to Lázaro amaba a Jesus. Jesús The Lazarus loved y que Jesus, Jesús amaba a and Lázaro. that Jesus loved Lazarus. Y entonces cuando vino la noticia de que estaba enfermo, So when the news came that he was sick, entonces él dijo, no voy a ir, me espero un poco más. so he said, no, I'm not going to go. I'm going to wait a little more. Y entonces le dijo, Lázaro ya está muerto. And so he tells them, Lazarus is Y dead. escucha esto, le dijo, pero me alegro que ustedes no hayan estado And listen ahí. to this. He told them, but I'm O sea, me happy that alegro you guys que were no not there. hayamos ido I'm glad that we didn't go. y hubiéramos llegado And we could be there cuando Lázaro estaba enfermo when Lazarus was sick, y que ustedes vieran a Lázaro morir. and you guys can see Lazarus die. Y me alegro porque para que ahora puedan creer. And I'm glad because now you guys can believe. Quiere decir que ellos ya creían en el Señor, So this means that they already believe in God. pero ellos tenían que salir de esa estructura de la fe que ellos mismos se habían formado. But they have to get out of the structure that they build on their own. Te das cuenta que muchas de las veces nosotros estructuramos la fe. You see, many times we structure our own La faith. Biblia dice que el fundamento de la fe. The Bible says the fundamentals of the Y faith. nosotros sabemos que la fe viene por el oír And we know that the faith comes by y hearing. está en nuestro And corazón. it's in our heart. Nosotros tenemos que hablar lo que We have to creemos. speak what we believe. Tenemos que caminar en esa We palabra. have to walk in the Tenemos word. que esperar aunque nuestros ojos no pueden We ver. have to wait even our eyes cannot see. Y entonces hemos visto muchos milagros. So we have seen many Hemos miracles. visto sanidades. We have seen healings. Dios se ha manifestado en nuestra God has vida manifested in our lives en algunas áreas in some areas. y ha hecho milagros. And He has made miracles. Y entonces ya tenemos toda una estructura, See, we already have a structure. toda una película The whole movie de cómo van a ser las of how cosas. things are going to be. Si yo me enfermo, If I get sick, Dios va a hacer esto, God will do this. Dios me va a sanar God will heal y me. Dios no me va a dejar And caer. God will not let me fall Si down. alguna situación viene If some situation a golpear mis finanzas, comes and hits my finances, yo diezmo I give my yo tithes, ofrendo, I give my y, offerings, yo soy fiel con el Señor and I'm faithful with the Lord, y Dios me va a suplir and God will supply, y Dios va a proveer todo lo and que yo He's going to provide necesite. everything I need. Yo estoy sirviendo a Dios, I'm serving God, estoy trabajando en su obra, I'm working in His place, entonces estoy creyendo, so I'm believing. mi familia, My family, mis hijos, my sons and todo daughters, está cubierto. everything is Y covered. si algo pasa, And if yo something sé que Dios happens, se va a presentar, I know that God will come. Dios no me dejará He will not leave y me. tenemos todo estructurado. And we have so much structure. Y cómo es que Dios va a hacer las cosas And en how it is nuestra that God vida. is going to do things in our Y a veces lives. nosotros caminamos And sometimes we walked, ya no por una fe not by faith de lo que Dios quiere hacer, of what God wants to do, sino en una fe but on a de lo faith que Dios ya hizo. of what God has already Y no done. es malo. And it's not bad. Pero en ese momento But in that los moment, discípulos the disciples, tenían que crecer en la fe. they had to grow in their Y Jesús faith. le dijo, me alegro que no hayan And estado Jesus ahí. said, I'm glad you guys weren't there. Para que crean. So you can believe. Para que crean que. So you can believe En el what? verso 17 dice, Verse vino 17 says, pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Diga conmigo, ya estaba muerto. say it with me, he was already dead. En la mente de sus hermanas, María y Marta, In the mind of his sisters, Maria and nunca Martha, se imaginaron que ellas pudieran llegar en ese momento. they never imagined they can get to that Ellas moment. enviaron a estos mensajeros They send these messengers, y ellas en su corazón, and they in their heart, ellas estaban diciendo, Jesús va a llegar a they were tiempo. saying Jesus is going to come on time. Jesús va a llegar antes de que nuestro hermano
muera. Jesus is going to come before our brother Jesús dies. ama a Lázaro Jesus loves y no va a Lazarus. dejar que Lázaro muera. And he's not going to let Lazarus Y ellos die. van a y entonces él va a venir So he's going to con los come mensajeros, with the messengers. porque nosotros estuvimos Because we were, cuando Jairo when Jairus se acercó con Jesús porque su hija estaba enferma. got closer to Jesus because his daughter Y was Jesús le sick. dijo, yo voy contigo para And Jesus said, sanarla. I'll go with you so I can fue a heal su her. casa. And he went to his house. Entonces las hermanas dijeron, So the sisters Jesús said, va a llegar a la Jesus casa is going to come to the y mi house. hermano no va a morir. And my brother's not going to die. Pero su hermano murió. But their brother ¿Te died. puedes imaginar a Lázaro en el lecho de muerte? Can you imagine Lazarus Yo me when he was imagino a dying? Lázaro acostado, I imagine Lazarus laying mirando down, fijamente la puerta de la looking habitación, right at the door, esperando el momento en el que Jesús abriera la puerta, waiting for the moment that Jesus will en open ese the door resplandor de gloria. in the holiest Y yo creo light. que mientras que Lázaro estaba And I en el believe lecho, that while Lazarus was Lázaro laying, estaba recordando Lazarus was cómo remembering hizo que el ciego pudiera ver. how that he did of the blind could Yo creo see. que Lázaro estaba recordando I think that Lazarus was y su corazón se remembering, llenaba de and his esperanza heart was getting full of hope cuando recordaba cómo ese paralítico when he remembered con that 18 años se the postrado cripple en una cama. was 18 years in laying in Jesús the bed. le dijo, toma Jesus tu said, lecho, get your bed, levántate y vete a tu casa. stand up and go to your house. Y entonces Lázaro, su corazón estaba expectante, And then Lazarus' heart was expecting, pero su cuerpo comenzó a debilitarse. but his body started Tal vez getting su weaker. vista comenzó a Maybe nublarse, pero he él started getting tenía su blind, mirada fija en la puerta. but his eyes were at the Jesús no va door. a dejar que yo muera. Jesus is not going to let me die. Y en un momento Lázaro murió. And in a moment, Lazarus Luego los died. jóvenes me mandan videos Sometimes the youth send me videos que están haciendo algunas cosas. that they're doing some things. Anda en la patineta sin casco They're in the skateboard without a y se helmet, cae. and they fall. Y en un momento pasa otra escena donde el joven ya está en el cielo. And another scene, the kid is Y already dice, in ¿qué heaven. pasó aquí? And he says, what happened Yo here? creo que Lázaro le pasó eso. I think that the same thing Lázaro happened to estaba tan Lazarus. expectante. Lazarus was so expectant. En un momento cerró los ojos In a moment, he closed his eyes, y su espíritu ya estaba dejando su cuerpo. and his spirit was already leaving his body. Y muchas de las veces nosotros, And many times we, en un momento de nuestra vida, in a moment of our lives, aun cuando nosotros hemos creído en Dios even we have believed in y God, tenemos una fe genuina, verdadera, and we have a genuine y tenemos faith, las expectativas de lo que Dios va a hacer, and we have a lot of expectancy of what y God ya can do. tenemos una película de todo lo que Dios va a hacer. And we already have a movie of everything what God's going to Dios va a do. tocar a mi esposo, Oh, lo God va a is going to cambiar. touch my husband, and he's Yo going lo to change him. veo I postrado en el can see him altar, in the altar, sirviendo al Señor. serving the Lord. Lo veo derramando sus I see him lágrimas. crying. Y entonces levanto mis And manos then y I raise glorifico my a hands and Dios. glorify God. Pero te das cuenta que viene then una you situación see en el matrimonio The situation comes in the y las cosas matrimony, se ponen peor todavía. and things get worse even more. Estamos creyendo que Dios es un Dios de restauración We're believing that God is a God of y los restoration. hijos entran en situaciones y en problemas que nunca nos And the hubiéramos kids get in imaginado. situations and problems we have never believed. Cuando tú estás creyendo que Dios es tu proveedor, que When Dios you're es tu believing that God sanador, is your provider and your healer, y vienen situaciones and situations come, extraordinarias, extraordinary things. otra vez situaciones extraordinarias Again, extraordinary que things golpean tu fe, that hit your faith. situaciones que nunca te hubieras imaginado. Situations you will never believe. Y entonces en ese momento, So in that moment, toda la estructura de all fe the que tú structure of tenías faith that you y had toda la película que te and all habías the movie that formado you already had, no te sirve de it nada. doesn't work. Entonces te das cuenta que sí vistes muchas maravillas de So you Dios. see then that you did saw Y a que lot Dios of ha miracles of God, provisto. and God has Pero provided. lo que hoy estoy viviendo But what I'm y living lo que today, hoy está and golpeando, what today is me doy hitting, cuenta que no sé qué es lo que voy a hacer. I can tell that I don't know No what sé I'm cómo going voy a to do. salir de esta I don't know situación how I'm going to get out of this porque yo situation tenía todo bien because I estructurado. have everything in a structure. Pero esta situación, But this yo no situation, esperaba que me sacaran de la casa. I wasn't waiting for them Perdí to mi kick me casa. out of my house. I lost Yo no my house. esperaba que mi hijo se fuera de la I casa. wasn't waiting for my son Y to mi leave hijo my se fue house, de la and he casa. left the house. Yo no esperaba que mi hijo abandonara. I wasn't waiting that my Y mi hijo son abandonó. that he will leave, Yo and crié a he mis did. hijos en el camino del I Señor. raised my kids in the way of Les the Lord. enseñé su palabra.
palabra, teach them His pero word. ahora veo que mis hijos no quieren nada But con now I Dios. see my children don't want anything with Pero God. esto no es lo que yo esperaba. But this is not what I was hoping. Yo soy de los que siempre diezmo. I'm the one that I always Soy de los give que my tithe. ofrendo. I'm the one that gives my Yo doy mis offerings. primicias I al give Señor. my first fruits. Pero ahora veo But now I que see algo ha golpeado that mis something has finanzas. hit my Perdí el finances. trabajo. I lost my job. Ahora los ahorros que tenía Now my savings that I had, han bajado o han they desaparecido. are gone. Y entonces la fe entra en un conflicto. So our faith, it starts in Y a entonces conflict. y muchas de las veces pasamos crisis en la fe, How many times we have crisis in our faith? donde decimos, es que esto no es lo que yo estaba Where we say, esperando, this is not what I was hoping. esto no es lo que yo me This is imaginaba, not what I was imagining. es que esto no es lo que su palabra This is dice. not what His word says. Bueno, nosotros interpretamos la Well, we palabra interpret the word, y nosotros creemos que Dios va a hacer las cosas and de we cierta believe that God manera. is going to do Pero things in quiero a way. decirte algo, But I want to tell you que something. lo que nosotros creemos o pensamos That what we live or think no limita a Dios. do not limit God. Dios obra en milagros y sanidades. God works in miracles Pero and también healings. sé que Dios es un Dios que siempre hace las cosas nuevas. But I also know that God is a God Y que that do Dios es everything un Dios good. creativo. And God is a creative Y God. que Dios es poderoso para hacer And las He's cosas como powerful to Él do quiere things where He y cuando wants. Él quiere. And when He wants to. Y entonces dice la palabra que ya tenía 4 días So de the word muerto. says that he was being dead for 4 Entonces days. Marta, cuando oyó que Jesús venía, So when salió Martha a heard, encontrarle a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, pon atención, versículo 21, le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dijo a Jesús, yo creía que si tú venías, tú lo hubieras sanado. ¿Qué estaba esperando ella? Perdón. she told Jesus, I knew that if you would come on time, you will heal Ella him. estaba esperando que Jesús llegara y que Jesús lo sanara. Diga conmigo, sanidad. She was waiting for Jesus to Esto come no and heal hubiera him. pasado si tú hubieras estado. This wouldn't Jesús. happen if you would be here, Jesus. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Wow, ¿qué le dijo tu hermano? ¿Qué? Resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Wow, mira que esto ya se salía de los parámetros de la fe de Marta. Can you see that this was getting out of the parameters of Si Martha's tú faith? hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, If you would be here, he wouldn't die. lo hubiera sanado. You would heal him. Pero le dice, pero ahora sé que si tú le pides al Padre, But I know that if you ask to Él the te Father, concederá cualquier cosa. he will give you anything. Y le dijo, Marta, tu hermano va a resucitar. And he said, Martha, your brother Wow, will ¿qué? resurrect. ¿Va qué? Se va a levantar de los muertos. He will raise from the dead. Y entonces Marta, yo sé que allá en el día And del then Martha juicio, said, I know that en el that día day, in the postrero, poster day, cuando todos, when entonces everyone, resucitará. they will all Marta no estaba resurrect. entendiendo. Martha wasn't Versículo understanding. 25 le dijo Verse Jesús, 25. yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, ¿el que qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Parece que no entendió realmente lo que le dijo. ¿Crees esto? ¿Qué le dijo? ¿Crees que yo soy, Marta, crees que yo soy la resurrección y la vida? He said, ¿Crees que Martha, do you believe in the es que resurrection and the tengo life? esto desde toda la semana y siento que exploto? Sorry about this, the whole week, and I feel like I'm going to ¿Crees explode. esto? Sí, yo creo. You believe this? Yes, I do. ¿Crees que aunque esté muerto, el que cree en mí Do you resucitará? believe that the one that is dead in me even will resurrect? Jesús no estaba hablando una parábola. Jesus wasn't speaking a Jesús estaba hablando first. algo que iba a acontecer. Jesus was talking about something that was going to Cuando happen. Jesús murió en la cruz When del Jesus Calvario, died on the cross, fue sepultado he was buried. y por 3 días estuvo en el And for 3 sepulcro. days he was in Y the cuando hole. estuvo en el sepulcro, And él when he was there, descendió al he infierno. went down to hell.
¿Por qué? Por nuestros pecados. Why? Because of our sins. Cuando el velo se rasgó, When the veil was broken, los sepulcros se rompieron, las piedras se all rompieron, the tombs were broken. esas lápidas se rompieron All the tombstones were y broken. permanecieron rotas. And they still Hasta el broken. tercer día que Until Jesús the resucitó, third se day that levantó de Jesus entre los raised, muertos. He got out from the dead. Dice la palabra que muchos que habían muerto The word says that many that were died hace décadas, hace cientos de años, hundreds of years ago, se levantaron, they raised, salieron de la tumba. they got out of the tombs. No, esto no tiene que ver con esas películas de zombies. This has ¿eh? No, nothing to do with zombie movies. no, salieron No, they came out completamente vivos, completely con alive, su cuerpo completamente completo. with their bodies Ojos, healed, boca, todo estaba eyes, mouth, perfecto. Diga everything was conmigo perfect. perfecto. Say it with me, perfect. Pero esos cuerpos ya eran polvo. But those bodies were already Pero se dust, levantaron. but they got up. Y entonces Jesús le estaba hablando proféticamente esto. So Jesus was speaking to her perfectly. Ella no podía She entenderlo. couldn't understand Entonces it. él se la cambia. So he changed it. Ay, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Oh yeah, Sí, I know that you're the Son of se lo God. dijo bien, eres el Cristo. Yes, he said, Eres "Are el you Hijo the de Dios. Christ?" Lo dijo She perfectamente. said it perfectly. Pero le dijo lo que ya había Jesús dicho y aprendido. But she said what she already La heard revelación and spoke. que el Padre Celestial, gracias Jesús, la revelación que el Padre Celestial le había dado a Pedro, The revelation that donde God Jesús gave era to el Peter, Cristo, el Hijo del Dios viviente. where Jesus was the Son of God. Lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento, Marta no lo podía comprender, What Jesus was telling her in that moment, Martha couldn't pero sí understand tenía it. una revelación But she had pasada a revelation y habla la based, revelación pasada. and she spoke Pero this sigue old sin entender revelation, lo que but she Jesús le still dijo. doesn't understand what Jesus said. Entonces dice la Escritura en el verso The 28, scripture says, verse habiendo 28, dicho esto, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí, te llama. La otra hermana. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, consolándola, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido siguiendo, se la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, ¿qué le dijo? Si hubieras estado aquí, dice, no habría muerto mi hermano. Lo mismo, la misma fe, la misma revelación que su otra hermana. the same thing and the same faith as the other sister. Si tú hubieras estado If aquí, you would be here, él no hubiera muerto. he wouldn't die. Jesús entonces al ver llorando, dice, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Jesús qué? Lloró. Jesús sabía que Lázaro ya había muerto. Jesús no estaba llorando porque Lázaro hubiera muerto, sino Jesús estaba... Jesus knew that Lazarus was dead. He wasn't crying because he didn't know that Lazarus wasn't dead. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Miriam? Jesús no estaba llorando porque Lázaro hubiera muerto. Jesus wasn't crying because Lazarus has died. Jesús se conmueve de nuestro dolor y de nuestro padecimiento. Jesus gets moved for our pain, what we're going Y a veces through. creemos que Él es ajeno a la situación que nosotros estamos viviendo. And sometimes we believe that he doesn't know what we're going through, Que Él no siente lo que nosotros estamos that he pasando. doesn't feel what we're going through. Pero quiero decirte algo, que cuando tú estás pasando por una But I situación want to tell you that when you are going through a y cuando en tu situation, corazón hay dolor, and when there's pain in your aún heart, Jesús en ese dolor Él está contigo. even Jesus in that time, he's Y Él with se you. compadeció. And he moved. He No got se moved. compadeció de Lázaro, He didn't get moved by se Lazarus. compadeció de sus hermanas y de los He que got estaban moved by ahí, his sisters and those porque were tenían there un gran pesar en su because corazón. they had a great pain in their hearts. Versículo 36 dice, dijeron Verse entonces 36. los judíos, mira cómo le amaba, porque estaba llorando Jesús. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no hubiera muerto. La misma revelación, si él hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera ¿qué? This Muerto. same revelation, if Quiero you que would have notes healed hasta- Lazarus, wouldn't die. Quiero que notes que hasta este punto
I want you to notice that Todos until this creían de la time, misma manera. everyone will believe the Los same way. discípulos creían The lo mismo. disciples believe the same Las thing. dos hermanas creían lo mismo. The two sisters believe the same Y thing. todos los llorones que estaban ahí And all the ones that were acompañándola crying, that were with them, también creían lo mismo. they also believe the same ¿Por qué? thing. Porque habían visto lo mismo. Why? Because they all saw the same Habían thing. escuchado lo mismo. They heard the same thing. Habían visto los milagros They saw the miracles y las cosas and sobrenaturales the overwhelming things y toda la capacidad que ellos tenían para creer and all the capacity they had to se believe. limitaba hasta lo que ellos habían It was vivido. getting limited by the things that they Por have eso a sus seen. discípulos les dijo, That's why his disciples said, cuando les habló claramente, le dijo, Lázaro ya murió. when he spoke to them, he said clearly, Les Lazarus has dijo, y me died. alegro que no hayan And estado I ahí am glad you weren't there. para que crean. So you can believe. Quiere decir que ellos no creían. This means that they didn't Claro believe. que ellos creían. Yes, they did Eran believe. hombres de fe. They were men of Eran God. hombres que estaban aprendiendo a caminar en una fe poderosa. They were men that were learning how to walk in a powerful faith. Pero Dios quería llevarlos a otro nivel. But God wanted to take them in a Quería different llevarlos a level. creer de una manera diferente. He wanted to take them to believe in ¿Por qué? another Porque way. Jesús estaba a punto de partir. Why? Because Jesus was close to Y leave. ellos todavía seguían creyendo y pensando And they will still believe and que si Jesús no estaba ahí, thinking that if Jesus las wasn't there, cosas no podían pasar. things cannot happen. Ellos no entendían lo que estaba en el corazón del Padre y They de didn't Jesús. understand what was in the heart of the Father Cuando and les Jesus. dijo, When he said, ustedes harán cosas mayores you will que yo do en major mi nombre, les things dijo. that me and my name. Las cosas que ustedes me ven hacer, The things that you see me las do, cosas, las sanidades y los milagros the que healings yo and the hago, miracles that I le dijo a do, sus discípulos, he told to his ustedes disciples, las harán y mayor aún you will las do, harán. and even bigger. Y entonces Dios quería llevarlos a So crecer. God wanted to give them to grow. Quería llevarlos a salir del estancamiento. He wanted to take them out of this. ¿Cómo? Sí. How? Porque cuando nosotros tenemos estructurada toda nuestra Because fe when we have our y structure of nuestra faith manera de creer and the way we y believe cómo venimos caminando and how en we're fe, walking on faith, aunque vivimos en fe, even we believe in estamos faith, viviendo solamente dando vueltas we're living only en el turning mismo lugar. in the same place. Porque tenemos el mismo pensamiento Because we de have the fe, same thinking of faith, tenemos la misma revelación we de have the fe, same revelation of faith, tenemos el mismo we conocimiento have de the Dios same knowledge of y God, nos damos cuenta que somos hombres y and mujeres we de notice fe, that we are men and women pero of que God estamos of faith, viviendo en un estancamiento, but we're living in the same place, donde estamos viviendo sin avance, where we're living without going donde no ahead, estamos alcanzando where we're not metas, reaching, donde no estamos yendo hacia where we're adelante, not going forward, no solamente en el ministerio, not only in the en ministry, toda nuestra in, vida. in all of our Y lives. entonces Dios quiere sacarnos de ese So God wants to take estancamiento. us out from that Y place, y es necesario and it's necessary que nosotros aprendamos For a us- creer de una manera diferente. for us to learn to believe in a different way. Las cosas que vienen a golpear tu The fe, things that come to hit your las face, cosas extraordinarias, the extraordinary nos things, sacan, nos desbaratan todo. they destroy everything. Yo tengo mis apuntes, I have my notes, lo que es la fe. what faith is. Sé que tengo que orar I know that I have to cuando pray tengo una when I have a situación. Sé situation. cómo tengo que clamar. I know I have to claim. Sé todo lo que tengo que hacer. I know everything that I have to do. Pero cuando viene la situación, But when the situation comes, entonces me doy cuenta so I know que pasó lo que yo pensé que that no iba a happens, pasar. that I didn't think was going to Entonces happen. mis apuntes ya no me So my sirvieron. notes don't work anymore. Lo que yo creía ya no me sirvió. What I believe didn't work. ¿Y ahora qué es lo que voy a And now hacer? what I'm going to do. ¿Por qué Jesús tardó 4 días Why en did llegar? Jesus took 4 days on Porque getting era there? necesario Because it was necessary que sus hermanas, that his sisters, que Lázaro, that que Lazarus, sus that discípulos his disciples, y toda la gente que lo seguía, and all the people that were following ellos se him, dieran cuenta they can see que no importa that it doesn't que matter las cosas salgan de nuestros that things get out of parámetros. our parameters. Para todos Jesús ya había llegado For tarde. everybody, Jesus was already late. Lázaro ya murió. Lazarus was already dead. Para Lázaro tal vez era tarde For ya, Lazarus was maybe late, pero para Jesús no. but for Jesus Jesús wasn't. estaba esperando precisamente Jesus was waiting que Lázaro muriera. for Lazarus to die. ¿Por qué? Why? Porque dice la escritura, entonces, verso 39, Jesús le dijo, quita la piedra, Marta. Verse 39. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya apesta porque es de 4 días. Verso 40, Jesús Verse le dijo, 40. no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo? No te he dicho que si crees. ¿Qué le dijo? Verás la gloria de Dios. Dígalo fuerte, no te he dicho que si crees, verás que la gloria de Dios.
Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, Jesus said, this sickness is sino not for que es para death, que la gloria de Dios but it's for the glory of se God manifieste. will manifest. Wow. Wow. Ellos eran personas de fe. They were people of faith. Ellos veían milagros. They will see miracles. Ellos veían provisión. They will see provision. Ellos veían They will restauración. see restoration. Pero había algo que no habían visto hasta But there ese was momento. something they didn't see ¿Qué until era? that time. Era What la was it? gloria de Dios. It was the glory of Y God. toda la fe que tenían And all the faith they y la had manera de creer, and the way they believed, vivían bien. they lived good Porque vivían con fe. because they were living with faith. Vivían en provisión. They were living in provision. Vivían en sanidad. They were living in healing. Vivían en las enseñanzas They de were living in Jesús. the teachings Y of todo Jesus. estaba bien. And everything was good. Pero Jesús quería llevarlos en otra But Jesus dimensión. wanted to take him in a Y different quería dimension. que ellos vieran And he wanted them to y fueran see partícipes de la and gloria to de Dios en su participate of the vida. glory of God in their lives. Moisés le dijo a Moses Dios says, en el monte, In the mountain, Señor, muéstrame tu gloria. God, show me your Y glory. Dios le dijo, sí, And God says, te voy a yes, mostrar todo mi bien I'm going to show y you all toda of mi my will misericordia and all of my la haré mercy. pasar sobre ti. I'm going to let it pass through Hablar de you. la gloria de Dios Speaking of the glory of no God, solamente es el resplandor it's de not su only the gloria. resplendent of His Cuando la glory. gloria de Dios When viene the glory sobre of una God persona, comes over a person, no solamente pasa lo que pasó con not only Moisés, happens what happened to Moses, donde su rostro where his resplandecía, face was very shiny. brillaba porque It was shine se impregnó de la gloria because de he Dios. got impregnated with Pero the no glory of God. solamente eso, But not only that, sino que todo el bien y la but all the misericordia de good and Dios the mercy pasó sobre of God Moisés. passed through Moses. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos When Jesus told his y le disciples, dijo a Marta, he told Martha, que no te he dicho que si crees verás la gloria de haven't I Dios. told you, do you believe you will see the glory of Esto es God? para que la gloria de Dios se This is for the manifieste. glory of God to get manifested. En otras In another palabras, words, lo que hoy vino a sacudir tu what fe, came tonight to shake lo your que hoy faith, vino a romper con toda tu what came estructura, tonight to break all your structure, lo que hoy te sacó la manera en que creías what tonight take out the way you were y crees que believing, ya no tienes esperanza. and you think there's no more hope. Eso no es para muerte. That's not for death. Eso es para que todo el bien y la for misericordia all de the Dios se good and derrame mercy sobre of tu God can vida. pour over your Lo que life. viene de hoy en What adelante comes para from ti, today que forward has for you, pasado por esta that what you have situación, gone through this que has situation llevado al límite tu has fe, taken to the limit que to has your llevado al faith, límite la manera en que crees a has Dios, taken the limit in the way you believe on que has God, derramado tu corazón that you en have el poured your Señor heart on God, y le has dicho, Señor, and you creo have que no told puedo them, más, God, I think I can't do it creo que anymore. no voy a soportar I think I esto, can't do this anymore. creo que no voy a levantarme, I think I'm not gonna get up. creo que no tengo lo que I necesito, don't think Señor. I have what I Y need, siento que ya no puedo and I creer feel I más. can't believe anymore. Siento que no voy a salir. I feel like I cannot get out. Ya no tengo nada más en que I don't creer. have anything else to Ojo believe aquí, on. porque yo Take place creía in que this. si daba, iba a recibir. I believe that if I will give, Pero I will yo di receive. y But I estoy gave, mal. and I'm Yo bad. creía que si servía, I believe that if I mi will vida iba a ser serve, diferente. my life was going to be Pero different. serví But y I ahora served, estoy mal. and now I'm in a bad place. Y ahora creo, And Señor, now I que believe todo lo que basé mi fe that everything where I base my y todo faith lo que he basado mi and everything when I creencia have based my y mi beliefs caminar en and my Cristo walking on Jesus, ya no me sirve de it doesn't nada. work anymore. Y entonces Jesús le dijo a And Marta, so God, Jesus told si Martha, crees, if you believe, verás la gloria de Dios. you will see the Si glory qué? of God. Si If you crees. what? If you ¿Qué believe. crees? Si Believe crees what? en medio You de believe donde ya no entiendes nada. in the midst of where you don't Es que a understand veces nos nothing. hacemos muy teólogos. Sometimes we get so much Nos theology. hacemos muy sabiondos de Dios. We get so much knowledge, Sabiondos del and evangelio knowledge of the gospel, y muy sabelotodos de la and we fe. know it all about faith. Pero llega el momento But donde the ya moment no hay comes nada más de when donde there's tomarte. nothing what we have to take. Y ese es el lugar donde el Señor And quiere that's the place where llevarte. God wants to take Porque you. cuando tú ya no tienes de dónde tomarte, Because when you have no more de where lo to que take tú haces, es que or es what porque you voy do, a la iglesia, it's because I go to es church. porque doy, It's because I es give. porque sirvo. No, It's no es because I por lo serve. que haces, No, it's not for what you sino do, es por lo que crees. but it's for what you Y en medio believe. de la situación que tú And in te the middle of the encuentras, situation where donde you crees are, que ya no hay where you salida believe there's no more y donde hope no hay respuesta, and there's no more answers, vengo a decirte en esta I noche came to tell you que ahí tonight es donde verás la that gloria de there's Dios where you will derramándose see sobre the tu glory vida, of God pouring over donde your life, verás de una manera
la manifestación del poder where y de you la will see gloria the de Dios manifestation of the power of como God. nunca antes lo habías Like you have experimentado. never experienced Oh, it sí, before. pastor, yo Oh, sé, yeah, no pastor. sabes. I know. No, you Y don't mientras que know. tú sigas diciendo, yo sé, yo sé, yo It sé. doesn't matter if you say, I know, I know, I Yo know. sé que allá en el día de la I know resurrección. that day in the No, resurrection. ¿cuántas No. veces le decimos? Yo sé, Señor. How many times we have said, Oran I por know, ti. Lord. Sí, sí, yo sé. I pray for you. Y Yeah, I en una know. palabra de Dios, sí, 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 yo sé. The word no of God sabes. comes, I know. You Llega un don't momento know. donde tienes que soltar There's a moment where you todo lo have to que let go piensas que everything that sabes, you think that you que know. tal vez te ayudó en el That maybe pasado. help you in the past. Pero hoy estás en una But tonight situación you're in a different situation. y no es para muerte. And it's not for Es death. para que la gloria de Dios se It's for the glory manifieste. of God to get Pero manifested. necesitas creer en But you Dios. need to believe that God. Necesitas creer en You su need to palabra. believe in His No word. necesitas creer You don't need to believe en lo que tú has hecho in what you have o en done lo que tú has visto, or what you have sino seen. tienes que creer But you have to believe cuando ya no hay nada más when que there's creer. nothing else what to Tienes que believe. tomarte de aquel You que te have to llamó hold on the called you. cuando ya no haya más de dónde When tomarte. there's nothing else where you can Por hold eso on. David dijo, That's what David aunque el said. suelo que está bajo mis pies Even on the ground that's under se my desmorone, feet will break. yo sigo creyendo en I'm el still Señor. believing in the Lord. Donde ya no tenga donde When más there's creer, nothing where I have to donde no believe, tenga más donde where I don't have soportarme, any more to hold donde los myself, doctores ya no where the tengan una doctors respuesta, tell me don't have an answer, donde hoy no hay nada más que ya when pueda there's hacer. nothing else what I can Ahí do, vas a encontrar a right there you will Dios find y God. vas a encontrar la And you will find the gloria glory de una manera in a diferente. different way. Era necesario It que was Jesús necessary for se quedara Jesus 2 días más, to stay 2 more days caminara otros 2 días and walk 2 more days para que el cuerpo de Lázaro so the body of estuviera Lazarus completamente can be podrido y completely estuviera destroyed oliendo mal. and will be Y dice rotten. la palabra que cuando estaba ahí, And the word says that here when le he dijo, was "¿Dónde lo there, pusiste?" he asked them, where did you put Ahí, him? quiten la Right there. piedra. He said, move the stone. y entonces en ese momento So Jesús in that oró, moment, Jesus prayed. cerró los ojos He closed his eyes y oró en voz alta. and he prayed out loud. Él le dijo, Padre, yo sé que tú siempre He me said, escuchas, Father, I know you always listen to me, pero oro de esta but manera I pray in this way para que ellos crean que tú me so has they enviado. can believe that you have sent me. Si él no tenía ningún problema, So he él didn't ya have no había problem. visto. He already seen Cuando vinieron y le dijeron When they came and told Jesús que Lázaro estaba enfermo, that Lazarus was sick. Jesús ya había visto la muerte Jesus de already Lázaro. saw the death Y of Jesús Lazarus. había visto también la And resurrección de Jesus has Lázaro. already seen the resurrection of sabía lo que iba a Lazarus. pasar. He knew what was going to Él no happen. fue ahí a ver qué es lo He que iba a didn't hacer. go what was going to happen. Sabía que estaba en el momento He knew correcto. that was in the correct Sabía que time. estaba en el momento que ya Lázaro olía mal. He knew he was in the time where Lazarus was ¿Cuántas already veces las rotten. cosas en tu vida te han olido mal? How many times in your life have Y things ya smell bad? todo, ya nomás no huele mal, ya apesta todo. And sometimes it doesn't smell bad, La it's familia, really bad. las The family, the Te finances. levantas You get up y sientes que el mal and olor you está feel por like todos this bad lados. smell is everywhere. Entonces en ese momento So in that moment que Jesús le habla a Lázaro that Jesus spoke to y Lazarus, le dice, Lázaro, and he says, levántate Lazarus, get y up sal. Y entonces and come llamó out. a Lázaro. So Diga he conmigo, called lo llamó. Lazarus. He said Y it le with dijo, me, call. levántate. And he said, Y rise. Lázaro salió del And Lazarus sepulcro, got up of his tomb. pero salió atado. But he came out, he Y was entonces tied salió tapado and he was completamente covered completely porque le habían puesto because vendajes. he already wrapped him. Y después de que resucitó, And after he le resurrected, dijo, quítenle los he vendajes, said, take all the wrapping out. quítenle las ataduras. He take all the Quítenle everything's todo. time, take everything out. Y entonces todos se quedaron completamente So sorprendidos. everybody was, Y creo que el más sorprendido de todos and the more seguramente fue confident Lázaro. it was Lazarus. Yo no sé dónde andaba I don't Lázaro, know where he was. no sé qué es lo que Lázaro andaba I don't viendo, know what was pero Lazarus puedes seeing. imaginarte But can you imagine? Lázaro viendo la película de cómo Lazarus Jesús looking at the movie se that iba a how Jesus manifestar will y se manifest. fue debilitando And he was y getting debilitando weaker and y weaker debilitando and weaker. y Lázaro murió. And then he died. Y cuando murió, ¿quién sabe dónde se And when he fue? died, I don't know where he ¿Quién went. sabe si se le borró el cassette? I don't know if his tape vio got todo erased negro. and he saw everything Pero ahí black. en un momento dijo But there's a Lázaro, moment where he said, ya Jesús nunca llegó. Jesus never got Y here. en ese momento de And in that oscuridad, moment of y recibe esta darkness, palabra, and me ayuda receive la this alabanza, por place, favor. En este momento de oscuridad, in this place of darkness, empieza a escuchar la he voz de starts Dios. listening Wow, the word of escucha God. esto, cierra tus ojos Listen un to this. momento, Close your eyes for a porque el moment, Espíritu Santo va a hacer algo en esta because noche. the Holy Spirit is going to do something En el tonight. momento de dolor, de muerte que Lázaro estaba, In the moment of pain where Lazarus estaba en medio was, de oscuridad y he de was in the middle of tinieblas. darkness.
y donde ya no había esperanza. and where there was no more hope. Y Lázaro, donde estaba, And Lazarus, where was empezó a he? escuchar una voz. He started listening to que a voice decía, that said, Lázaro, Lazarus, sal. come out. Lázaro, Lazarus, levántate. get up. Levántate. Get up. Sal de ese lugar. Get out of this place. Y esa voz And that voice hizo que Lázaro volviera made that Lazarus came del back lugar donde estaba. where the place where he was. El alma, el espíritu de The Lázaro soul and volvió the a spirit su of Lazarus cuerpo. came back to his body. Y Lázaro se levantó. And Lazarus got up. Pero seguía sin poder escuchar, But he still seguía sin poder ver a Jesús. He still couldn't see Jesus Porque le habían vendado la because cara. he would rub his face. Pero escuchaba su voz. But he was listening to his Lázaro, voice. sal. Lazarus, come out. Y Lázaro iba caminando. And Lazarus was walking. Lázaro, sal. Lazarus, Y come out. Lázaro iba And he caminando was walking hasta que quitaron sus vendas. until they removed Y en the ese blindness. momento And in that moment, vio el rostro de he Jesús. saw the face of Jesus. Yo me imagino que Lázaro le ha de haber dicho a todos, I imagine that Lazarus said to everybody, no que no lo iba a hacer, see, I told you he will do it. me morí, I died, pero aquí estoy nuevamente. but I'm here again. Porque dice su palabra Because his word says que Dios that God es el Dios que llama las cosas is a que God no that son calls como the si things that fuesen. wasn't like they Pero are. también es el Dios que da vida But he's a los also that gives muertos. life to the Y aunque dead. las cosas estén muertas, And even Dios things tiene el are poder dead, God has the para power traerlas a vida to bring them to nuevamente. life one more time. Sea tu vida, Is it your life? sea tu matrimonio, Is it your sea matrimony? tus finanzas, Say your sea tu finances? negocio, Say your sea business? lo que sea. Whatever it Él is, es la vida. He is the Le life. dijo, yo soy la He said, I resurrección am the y soy resurrection la vida. and I am the life. Y el que cree en mí, And the one who aunque believes esté in me, muerto, vivirá. even though he's dead, he will y el que live. vive And the cree en lives mí, and no believes in morirá me, eternamente. he will not die Esto va eternally. más allá de la This goes comprensión even humana. more for the human Porque no habla comprehension. solamente del cuerpo físico, Because it doesn't speak only by the sino que voy a body, vivir eternamente en but la I'm going to presencia live de eternally in Dios. the presence of God. Y esa es la palabra para ti en And this esta is the noche. word of God for you tonight. No importa la situación como esté It doesn't matter the situation, the way y it que hayas is, sacudido tu fe. or what has shaken your Dios es faith. poderoso para hacer cosas God is powerful maravillosas. to do No importa marvelous que things. todo esté perdido. It doesn't matter that everything's No lost. importa que no haya It esperanza. doesn't matter that there's no more hope. No importa que todo cambió It doesn't matter if everything changed la manera en que creías. the way you used to believe. Dios God quiere manifestar wants to manifest su gloria sobre ti. His glory over you. ¿Puedes creerlo en esta noche? Can you believe it tonight? Ponte de pie ahí donde estás y And cierra stand tus out where you are ojos. and close your eyes. Cierra tus ojos Close your eyes y declara conmigo en esta and noche. declare with me tonight, Esto this, no es para muerte. it's not for death. Y nómbralo. Si es And enfermedad, name it.